¿Qué tal? Muy buenos días. Estás en Creciendo Contigo Mujer, la radio católica que se transmite a través de Facebook Live, porque ser mujer es un privilegio. Te saluda María Elena Alfaro, una vasija de barro muy frágil donde Dios hoy deposita las perlas de su amor con ese tema tan importante y tan necesario que es la inteligencia espiritual. Y tengo el gusto de compartir micrófono con Sonia Soto. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Yo muy feliz, porque comienza un año nuevo con el Señor y Él todo lo hace nuevo, dice la palabra. Así que estoy feliz y además con esa invitada de lujo, que es mi preferida. Repito, estoy muy feliz. Y estamos muy atentos porque lo que trae es hermoso, importante. Y bueno, vamos a empezar como todos los viernes, encomendándonos a San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprime Dios, humildemente lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado de poder divino, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus inmundos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén y amén. Y bueno, tenemos una invitada de lujo, como les decíamos, que es Chita Cat. ¿Qué tal, Chita? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días, muy feliz año. Pues ya lo hemos escuchado mucho, pero nuevamente que el Señor derrame en cada uno de nuestros hogares las bendiciones y los dones necesarios para mantenernos unidos, en paz, en armonía y gozando todo lo que día a día nos regale. Amén y amén. Bueno, comenzamos entonces de una vez, Chita, ¿te parece? Pues miren, hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso que es la inteligencia espiritual. Para mí es uno de los temas más importantes en la formación del ser humano. En programas anteriores hemos venido hablando de otras inteligencias y de cómo ir desarrollando y fomentando estas inteligencias y estas capacidades humanas. Hemos hablado, por ejemplo, de lo que es la inteligencia emocional, de lo que es la comunicación en todos sus aspectos, desde todas sus vértices, de hacer una comunicación sana y efectiva, inteligente. Y pareciera como si ya hubiéramos hablado de la mayoría de los aspectos importantes en la formación del ser humano y en los aspectos de nosotros como creyentes de la fe católica. Pero hoy vamos a hablar de uno de estos dones que es nuestra inteligencia espiritual. Y este tema es un don muy desconocido por la mayoría de nosotros. Y ante el desconocimiento, pues lo ignoramos. Y en el no tenerlo presente en nuestra vida diaria, vamos perdiendo la posibilidad de hacer grandes cosas con nuestra vida, pero ya de manera consciente cara a Dios. De manera consciente cara a Dios. ¿Qué es esto de hablar de la inteligencia espiritual? Bueno, es la capacidad, una capacidad superior que es dada por Dios, ¿sí? Y que nos permite actuar, pero ahora conscientemente, poniendo en buen uso nuestros dones y nuestras capacidades de una manera auténtica y comprometida en cada uno de nosotros, en cada uno de los individuos. Pero cuando nosotros somos conscientes de este don que tenemos, y ahorita lo vamos a ir desmenuzando para entender este don, nosotros adquirimos la capacidad de transformar esto que ya conscientemente tenemos de nuestros dones y de nuestras capacidades, los transformamos en actos, fíjense, en actos, ya no en pensamientos, en actos de compasión, de sabiduría, de integridad, de alegría, de amor, de creatividad, de instrumentos de paz, dando un sentido y un propósito verdaderamente humano como hijos de Dios a nuestro deber ser humano. Esto lo tenemos como un don
como tenemos el don de tener la inteligencia y la voluntad, que son dones superiores dados por Dios, que cuando nos hacen la autopsia no lo ven, no lo encuentran. Exacto. Encuentran el corazón, ¿verdad? Encuentran los intestinos, las vísceras con las que a veces pensamos. Pido una disculpa por mi voz y por mi tos, pero tranquila. Es irremediable. Sí. Pero estas virtudes, estos dones, son intangibles, por lo tanto, si yo muero y me hacen una autopsia, no lo van a ver, pero es vista y anotada en el libro de nuestra vida por la persona más importante en nuestro ser, que es Dios. ¿Sí? Y esto es parte del equipaje que nosotros vamos a ir acumulando para llegar un día a la presencia de Dios. Correcto. El buen uso de nuestra inteligencia espiritual. La buena administración de nuestra inteligencia emocional. Y ahorita puede sonar como muy vago lo que digo, pero yo espero que en el transcurso del programa podamos ir como clarificando más qué es esto de la inteligencia espiritual. Uh-huh. Porque si nosotros nos damos a la labor de estudiar qué es esto, de analizarlo, de reflexionarnos, se nos va a hacer mucho más fácil vivir. Claro. Mucho más fácil vivir cara a Dios, sin que nos pese absolutamente nada. Nada. El hacer y actuar de acuerdo a lo que Dios espera de cada uno de nosotros y de poner a trabajar cada uno de nosotros los dones que de manera única y irrepetible tenemos para poner al servicio de Dios a través de nuestros actos en la sociedad y en nuestra familia. Pudiéramos decir hasta este instante, Chita, que al tener y pedirle, porque como tú lo acabas de decir, es un don de Dios y es totalmente espiritual. Si nos hacen una necropsia, pues no lo van a encontrar, pero sí en el actuar. Y al pedirle al Señor, es como si entonces sí supiéramos vivir. Conscientemente. Exacto, porque estamos viviendo, yo diría que sin esa sabiduría de Dios, que es uno de los dones santificantes, está dentro de los 7 dones que da el Espíritu Santo, sin esa sabiduría pseudo vivimos. La verdadera vida, que es en Dios y que comienza desde aquí en lo ordinario de cada uno de nosotros, es actuar con la sabiduría divina. Así que te voy a hacer muchas preguntas porque quiero que nos introduzcas, pero bien profundamente en ese, y cómo se refleja en nuestro diario vivir o en el servicio que le hacemos al Señor. Mira, esta capacidad que tenemos cada uno de nosotros nos da la posibilidad, y voy a enfatizar en algunas palabras, porque aquí está la clave de irnos encontrando con nuestra inteligencia espiritual, que ya está ahí, todos lo tenemos, este don, pero pues por desconocimiento no lo hemos como reforzado, ¿sí? O utilizado para bien nuestro. Exacto. Por eso voy a enfatizar en algunas palabritas para que nos haga un poquito de ruido, ¿no? Bueno, les decía que este don que tenemos cada uno de nosotros como personas y que nos permite reformular y recontextualizar, ¿sí? ¿Por qué Pues porque a lo mejor hasta ahorita simplemente venimos haciendo y actuando de determinada forma, pues porque me dijeron que así tiene que ser, pues porque sé que es lo correcto, pues porque sé que así vivo en paz, pero si lo recontextualizo y lo reformulo, le voy a poder sacar mayor provecho a esto bueno que ya vengo haciendo para subirlo a otro nivel. Exacto. ¿Sí? Y ponerlo a trabajar con tal naturalidad que invite a otros a seguir este estilo de vida, no a mí, sino este vivir, dar testimonio de este vivir. ¿Por qué?
porque recontextualizar y reformular nuestras experiencias y nuestros conocimientos, nos permite reconocernos y valorarnos. Algo que muy pocas veces nos damos la oportunidad de regalarnos a nosotros mismos. Reconocernos y valorarnos. No sé si alcances, si estás transmitiendo desde el teléfono, alcanzarás a ver un mensajito que te mandaron por ahí. Y en lo que tú revisas, yo creo que esto que nos estás planteando viene muy de acuerdo pues al año nuevo, ¿no? Porque puede ser uno de nuestros propósitos, empezar a trabajar en esa inteligencia, inteligencia espiritual. Dios de mi vida. Pero bueno, vamos a seguir con el programa en lo que ella se vuelve a conectar. Claro que sí. Mientras ella se conecta, no sé qué pasó. A lo mejor fue quiso ver el mensaje, qué sé yo. Salió, pero bueno, ahí está de nuevo. Aquí está. Sí. Ok. En el mensaje me salí, perdón, ni lo leí. Sí. No, pero tranquila. si no me lo pueden leer, se los agradeceré. Sí. No lo veo. Claro, justo en esto pensaba, Male, ahora en la semana que estaba preparando el programa, yo decía, pues, bueno, obviamente yo lo pensaba de manera personal y yo decía, esta es una excelente oportunidad, es un regalo de Dios preparar este programa empezando el año. Claro. Porque, pues es una invitación, yo lo vi como una invitación personal, ¿sí? A volver a poner en primer plano la revisión de mi inteligencia espiritual y de proponerme este año actuar y vivir consciente a mi compromiso de utilizar mi inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros a través de la vida ya hemos adquirido conocimientos académicos, que ya hemos hablado, que de esta inteligencia equívoca que le llamamos a nuestros conocimientos intelectuales, cuando nos referimos a que una persona es inteligente por sus conocimientos. Pero una cosa es la capacidad intelectual y otra cosa es el uso de la inteligencia humana. Exactamente. Y bueno, si a esto se lo sumamos a esta otra inteligencia, que es la inteligencia espiritual, o lo subimos más bien al nivel de la inteligencia espiritual, bueno, esto que nos permite reconocernos y valorarnos, que decía hace yo un rato, que es algo a lo que no nos dedicamos mucho tiempo, a reconocer nuestras virtudes y a valorarlas, porque en el reconocer que las tenemos, asumimos con naturalidad la posibilidad de compartirlo con los demás, de una manera natural, sin soberbia. Es que yo creo que eso es humildad, ¿no? El reconocer, porque es la verdad, es reconocer la verdad, son las cosas que Dios te ha dado. Yo siempre pongo un ejemplo, ahorita que acabamos de pasar Navidad. Nosotros somos como ese arbolito cuando lo sacamos, que no, o sea, si no le pones adornos no es nada lindo. Las gracias que Dios nos da son todos esos adornos que le ponemos, la estrella, las luces, las esferas. Sí, señor. Y se ve bellísimo. Cuando lo enciendes es otro, pero realmente cada una de esas velas, de esas luces, son gracias que no son de nosotros, son un regalo de Dios. Sí, pero primero hay que tener la capacidad de reconocer estos dones que tenemos. Eso es humildad. Ahora bien, después que lo reconocemos, ¿cómo darnos ejemplos de cómo vivir dentro de esa inteligencia espiritual? ¿Cómo cambian nuestros actos? De lo ordinario hasta los más importantes. Mira, los pasos que nosotros debemos de ir como viviendo es esta capacidad de reconocer y valorar lo que nosotros tenemos para compartir, ¿sí? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de convivir con los demás, con todos. Pero no limitarnos a la pareja o a mi familia. Es limitarnos más allá. Es abrirnos más allá. Porque generalmente nuestro pensamiento llega esposo, familia. Pero el mundo ahorita nos necesita fuera de las puertas de nuestra casa. Qué lindo. El mundo necesita ejemplos de inteligencia espiritual fuera de nuestra casa. El mundo necesita gente viviendo con inteligencia espiritual en las banquetas, en el trabajo, en el camión, en el súper, en todos lados, en el consultorio. Sí, señor. ¿Sí? En todas partes, en las sí, pastorales señor. donde participamos, que es donde más
más estamos sirviendo a Dios en una pastoral y es donde más se nota el actuar conscientemente con inteligencia espiritual. Una cosa, ¿no? Y ahorita me voy a permitir poner algunos ejemplitos. Perfecto, a eso te iba a decir, que nos dé ejemplo. Porque este reconocernos y valorarnos y tomar conciencia de lo que nosotros podemos ser y dar al servicio de todo lo que nos rodea, se transforma en una enorme virtud que se llama comprensión. Exacto. Y esta virtud nos permite entender la realidad de las necesidades de las personas que nos rodean. Es que, Chita, yo creo que es una de las cosas más, esta palabra que acabas de mencionar, porque comprensión, en otras palabras, es misericordia. Y la misericordia es el atributo más grande de Dios, no es el amor, porque la misericordia es ese amor que no merecemos. Y aún así nos los da porque Él es el amor. Entonces es como una de las oraciones que yo hago todos los días, bueno, entre todos mis sentidos, pero dame tus ojos para ver como tú ves. Eso está bien. Eso está bien. Y ahorita que mencionas la palabra misericordia, ahorita espero lograr al final de este programa clarificar lo que es esta maravilla de tener esta capacidad de inteligencia espiritual. Y creo que es algo que nos va a dejar como, aparte de una alegría en el alma, un dulce compromiso. Ah, qué lindo. Un muy dulce compromiso. Bueno, mire, esta parte que vamos a ver ahorita, para mí es la parte más bella de lo que es la inteligencia espiritual. Porque ¿se han preguntado de dónde viene nuestra inteligencia espiritual? ¿Perdón? ¿De dónde viene? De la inteligencia espiritual. De Dios. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Pero fíjense para qué se nos fue dado este don. Bueno, este don se nos da para tener la capacidad de vivir el encuentro entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu. Te alabo, Señor, por eso. Te alabo, Señor, por eso. Gracias, Señor. Sí, Señor, exactamente así es. Y el Nuevo Catecismo hace referencia más o menos con otras palabras a lo que tú acabas de decir. Por eso es tan importante esa inteligencia espiritual, es muy importante. Que de alguna manera es sabiduría, ¿no? Porque uno puede ser muy inteligente humanamente, por ejemplo, Hitler era una persona sumamente inteligente. Pero no inteligencia espiritual. Pero nada, no, yo diría que... No, estamos hablando de sabiduría. Fíjate que en los dones del Espíritu Santo, perdón, Chita, están 3 primeros que son sabiduría, entendimiento y ciencia. Y ellos van juntos. El Espíritu Santo trabaja junto con eso. Es decir, que cuando nosotros obtenemos por su misericordia y nuestro abajamiento y reconocimiento, que fue lo que primero que dijiste en el inicio, de que es un don de Dios, entonces Él viene a darnos sabiduría de Él, ciencia de Él y entendimiento de Él. Por eso también tú explicaste muy bien que una cosa es que yo tenga estudios. Muy diferente. Muy diferente, porque hay mucha gente muy letrada. Diría una amiga mía que ya partió con el Señor, mucha letra menuda en la cabeza, pero en el corazón no está vacío. Sonia, y me voy a permitir enfatizar, podemos tener inclusive muchos conocimientos bíblicos, teológicos, sí, pero con carencia de inteligencia espiritual. Sí, señor. ¿Sí? Ausencia total. Sí. Y yo digo, Chita, con tu permiso, y no sé si estás de acuerdo conmigo, que ahí es donde se suscitan los fariseos de hoy. Que estamos haciendo mucho daño. Sí, y estamos haciendo mucho daño con eso. Muchísimo. Sí. A la misma iglesia. No, precisamente. A la misma iglesia. Déjenme les comento algo. ¿Por qué hablamos de inteligencia como don? Porque la inteligencia, que es algo humano, aunque es un don, pero para poder ser vivido necesita de una acción. Todos los actos inteligentes necesitan de una acción para dar fruto. Acción, ¿eh? Amor si solo activo. Se queda aquí, no es inteligente.
es inteligente a partir de lo que de aquí medito, reflexiono, reconozco, valoro, lo hago acción. Hasta que es acción, pasa a ser inteligente. Porque termina en el... No, ya va, yo creo que, perdón María Elena, pero yo creo que lo tienes que volver a repetir para que queden todas las personas que están viendo el programa. Vuélvelo a empezar, por favor. El que yo, el don, lo utilice solo aquí adentro de mí para pensar, reflexionar, reconocer, agradecer, pero no sale a hacer acción. Exacto. No es inteligente. Quiero poner un ejemplo que a lo mejor nos puede ayudar. Hay muchas formas de evangelizar, por ejemplo, AMSIF se utilizan, y ya nosotros lo utilizamos en radio también, que la iglesia nos enseña. Primero es el ver. Observas cómo está el tema, lo que estás hablando, qué dice el mundo, qué dice Dios. Después viene el juicio, pero es un juicio con amor. ¿Cómo lo ve Dios? Porque ahí es donde viene la inteligencia. Es ver las cosas como Dios las ve. Y de ahí pasas al actuar. Que es bueno, de todo esto que yo ya analicé, que juzgué, como lo juzgaría Dios, ¿qué tarea me queda para mí? Por eso en el programa siempre terminamos con el tema y una pregunta personal que empieza para nosotras y para la invitada. Ahora bien, voy a hacerte otra pregunta. Yo soy muy valiente. Quiero puntualizar algo. Ajá. No perdamos de vista, y esto es parte de los ingredientes de esta inteligencia espiritual, que la deformación de la evangelización de la palabra juicio aleja al amor de Dios. Sí, señor. El juicio de Dios es para invitarnos desde una corrección fraterna, no para castigar. Te alabo, con Señor. Amor. Te bendigo, Señor. Con Gracias, amor. Chita. Gracias, Chita. Lo que hemos dicho, una invitada de lujo, y estamos en una misma sintonía. Yo quisiera, con toda humildad, te pido que vuelvas a repetir eso último. Que lo desmenuces más. Cuando hablamos de el juicio de Dios, nunca, jamás es para castigar. No, Señor. Ni para sentenciar nuestros actos. Por eso nuestra invitación a actuar de acuerdo al ejemplo de Dios vivo es hacer correcciones fraternas para mejorar en todos los sentidos. No para castigar. Sí. Exacto, no para castigar. Vamos a explicar un poquito la palabra castigo, porque a mí me costó años, casi 50 años. Soy testigo de eso. Comprender, porque si a la gente dice no castigo, y yo sé, pero la Biblia dice la palabra castigo. Entonces, un día, en Nuevo Testamento también, un día ahí donde en la Biblia, por si alguien quiere revisarla, es la... Ay, no sé si es para los jóvenes, ahorita se me olvidó, es un azul, que está explicada de una manera muy sencilla. Me fui a buscar varias palabras, entre ellas era la justicia, era el castigo. Entonces explica de una manera bellísima, Dios es amor, Dios no puede hacer nada diferente al amor. Entonces su justicia es con amor y por amor a nosotros. El castigo, ¿qué es? Es a veces permitirnos las consecuencias por nuestro bien y para nuestro bien. Lo que pasa es que en nuestras culturas latinas entendemos castigo como el desquitar el coraje porque hiciste algo, pero es realmente una corrección, como tú lo has descrito. Corrección, el castigo de Dios, la justicia de Dios es una corrección con amor y por amor. Para que ahorita caíste en este huequito, bueno, después no vayas a caer en uno más grande, aprendas la lección. Y yo diría, antes de que Dios toca constantemente. Y Dios nos invita a esta corrección de mil formas, a través de muchas maneras. Y yo diría que realmente al final nos estamos castigando a nosotros mismos. Estamos eligiendo nuestras consecuencias. Exacto, porque es una vida de... Nos estamos obligando a vivir las consecuencias de los actos que elegimos vivir. Ahora hay otro punto muy importante. Y eso no es castigo, Pero... Estamos de acuerdo. Déjenme, les vuelvo a recordar algo en lo que yo repito en todos lados donde voy. Ya parezco máquina descompuesta. No, está bien. Precisamente por eso está la invitación a estudiar la palabra de Dios. Porque si la estudiamos, vamos a entender que antes las palabras eran muy limitadas, porque el lenguaje, la cultura era muy limitado. Entonces la palabra castigo era utilizada porque era de las pocas palabras que antes no había la palabra corrección fraterna,
consejería espiritual, antes no había amor, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, no había nada. O sea, había solo una ley que se imponía y hablaba de castigo. Te portas bien o te castigo. Y el castigo sí era a base de cosas severas, físicas, ¿no? Muy severa. Pero cuando nosotros nos ponemos verdaderamente a estudiar la palabra de Dios y vemos los estudios de las personas que se han dedicado a hacer la interpretación correcta en palabras, en términos, de acuerdo a la teología que nosotros podemos entender desde el vocabulario, desde la contextualización actual, podemos entender que cuando leemos en la Biblia castigo, no hablamos de rigor, hablamos de enfrentar consecuencias después de haber cerrado el oído a la voz del Espíritu Santo. Sí, Señor. Así es. Eso sí es, pero castigo no. Eso está en el Antiguo Testamento. ¿Qué sucede en el Evangelio de hoy, Chita? Fíjate una cosa tan linda, que los amigos que ya tenían inteligencia espiritual y habían descubierto que Jesús lo podía sanar y no podían accesar, rompen el techo. Es el Evangelio que se está proclamando en todas las iglesias católicas del mundo. Y lo ponen frente a él. Y el Señor lo primero que le dice es, no te voy a sanar de esa parálisis. Lo primero que le dice, te perdono tus pecados. ¿Qué forma de actuar tan inteligente? Bueno, es la sabiduría, la de Jesús. El hombre está paralítico y lo que quiere es que les quiten la parálisis. Igual nosotros estamos paralizados por falta de sabiduría espiritual, ¿verdad? Entonces queremos caminar y tenemos una camilla. Para levantarnos tenemos que, una cosa que dijiste que me fascinó y que tiene que ver con la decisión es, yo estoy viviendo las consecuencias de la decisión que tomé. Pero a lo mejor muchas veces, nos vamos a hacer duros, esa decisión que tomé era porque no había descubierto la sabiduría espiritual. Y no solo de las decisiones que tomé, también vivo las consecuencias de la omisión de la escucha. Exacto. De la corrección fraterna. Porque la oportunidad estuvo ahí y yo preferí no escucharlo y actué contrario al buen consejo. Sí, Señor. ¿Sí? Qué revelación tan linda lo que acabas de decir. Sí, Señor. Y entonces, esta capacidad de vivir este encuentro entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu, que es algo maravilloso, nos da la posibilidad de ir en la búsqueda del encuentro, de vivir la experiencia con la gracia de Dios. Si nos damos esta oportunidad de vivir este encuentro entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo, vamos a tener esta posibilidad de vivir esta experiencia con la gracia de Dios. Esta experiencia de ¿qué? De vivir en paz, de vivir al servicio. ¿Al servicio cómo? Al servicio de lo más ordinario. El servicio de no molestarme si me bajo en un estacionamiento y la de al lado me dejó reducido, o el que me tengo que subir así en la puerta, como si se le hubiera olvidado que comí tamales y traigo una barriga. Porque a veces le echamos a una desconocida el carro de al lado, y voy a decir la palabra con todo respeto, madre y media, que bien ni conocemos, cuando simplemente podemos actuar con tal gracia de Dios en nuestra vida. Gracias, Señor. Que a lo mejor le decimos, gracias, Señor, porque me haces consciente de esta manera, de qué manera me desborde comiendo tamales en diciembre. Chita, yo creo que esto también tiene mucho que ver con nuestra voluntad, ¿no? Estamos aferrados a hacer lo que yo creo, me imagino que está bien. Yo cuando pongo en práctica excluir mi voluntad de todo, desde en el mismo matrimonio, que mi marido me pregunta, bueno, ¿y a dónde vamos de vacaciones? Cuando yo decido, no voy a opinar nada, y lo único que hago es, Señor, ilumínalo, sale todo mejor. O sea, mientras yo saco mi voluntad, de verdad que todo termina resultando mejor. Y yo antes era lo opuesto, no digo que ya lo vaya a lograr, pero lo voy haciendo. A veces hasta al ver una película. Doy testimonio del gran cambio que le ha permitido que el Espíritu Santo haga en ti. Sí, Señor, pero dale la gloria que gloria merece. Les quiero compartir algo. Cuando nosotros nos damos la oportunidad de subir nuestra inteligencia y nuestra voluntad al nivel de la inteligencia espiritual, ya nuestra voluntad se vuelve tan dócil al trabajo.
Porque ama la voluntad de Dios. Mira. Ama la voluntad de Dios y dice, esta voluntad nomás que sirve para entregársela a Él. Porque para interferir en no, pero decimos, esta voluntad, yo a veces le digo, Señor, yo quisiera pegarle un tiro a mi voluntad humana. y él me responde a mi corazón, así es muy fácil, esfuérzate, estoy esforzado, pero estamos en el punto clave y sigue desmenuzándolo, es sabiduría espiritual. Miren, este encuentro entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo es un encuentro vital en nuestras vidas. Que si se lo permitimos y conscientemente, porque aquí el que podamos actuar y vivir con inteligencia espiritual es pasar del deseo a vivir conscientemente en el actuar bien. No, ya va, eso hay que repetirlo. Despacito. En el deseo, pasar desde el deseo, otra vez. Actuar conscientemente en el actuar en todos los eventos de nuestra vida. Correcto. En todos, ¿eh? En todo. Chita, yo quería poner un ejemplo bobísimo de lo que decía. A veces nos ponemos a ver series en la televisión y entonces yo digo, Dios mío, ilumínalo, que escoja él. Y a veces empieza la cosa y digo, qué cosa tan horrible escogió. Y son unas joyas que yo nunca se me hubiera ocurrido por, vamos a decir, el envoltorio de lo que se ve en la película. Y no digo que siempre suceda así, ¿verdad? A veces empezamos a ver algún churro y le tenemos que cambiar. Pero a veces digo, yo jamás hubiera escogido esa película. Y hasta ahí Dios actúa. O sea, hasta en las cosas más pequeñas. O a veces Él está en algo muy errado. Y yo, calladita me veo más bonita, porque a veces yo estoy pensando que Él está mal y la que está mal soy yo. Eso es inteligencia espiritual. Y Dios actúa. Entonces ya como que cambia de idea. Ayer me aventé una película cristiana que sin querer me salió. Y la verdad, yo tengo un defecto muy grande. Yo no puedo ni estudiar, ni trabajar, ni hacer nada si no tengo ruido. Yo tengo que tener la tele prendida con un ruido porque si no, no me concentro. Al revés de toda la gente. Yo necesito silencio. Pues yo creo que yo tengo algo trastorno aquí adentro. Entonces, qué bueno que ya lo detectas, sí, es una herramienta que te sirve, punto. Y mientras tanto, ya ni me lo cuestiono, ya ni me lo cuestiono. Exacto. Entonces llegó y entonces la volteé y dije, porque oí algo de Dios, así, ay, ¿qué estoy viendo? Bueno, ni viendo, digo viendo, pero la verdad es que estoy acá, ¿no? Y volteé y me quedé, y me puse un pedacito en la película cristiana que yo dije, ay, Señor, eres grande y maravilloso. Sí, de verdad. Eres grande y maravilloso. Grande y maravilloso, de verdad. Él sale a nuestro encuentro en el momento en que Él sabe que necesitamos. Que lo necesitamos o que Él decide utilizarnos como instrumentos suyos. Hace rato te quiero hacer esta pregunta y te dije que yo me voy hacia adelante. ¿Por qué si ya estamos sirviéndole, por ejemplo, en la iglesia, en un apostolado, en un grupo de oración, por qué existe la envidia, el protagonismo, la rivalidad, si se supone que ya estamos movidos por la sabiduría espiritual? Porque llegar al cielo es una lucha diaria y la tentación es diaria y el maligno conoce nuestras debilidades y la más grande de las debilidades es un deseo humano de ser protagonistas. Nos esforzamos por ser la mejor esposa, la mejor madre, la mejor vecina, la mejor hija, ¿sí? Porque tenemos la mayoría, no lo puedo generalizar, pero la gran mayoría de los seres humanos, hombres y mujeres, crecemos con una carencia de reconocimiento. Porque acuérdense que ya por naturaleza fuimos llamados a ser únicos, pero este único es utilizado por el mal para hacernos perder de esta forma única. Y yo quiero ser único en todo, el más grande, el mejor, el que mejor habla, el que mejor le fue, el que dio la mejor participación en el retiro espiritual, al que más le aplaudieron, la que está preocupada porque digan quién fue la mejor evaluada, ¿sí? Porque si otra llevó 5 sándwiches, ahora yo voy a llegar 10 para que digan, ay, Chita, tan buena, tan generosa, ay, gracias, mi amor. Ay, no fue nada, un detallito, pero ya conseguí lo que yo quería. ¿Sí?
Chita, yo creo que hay otra parte también. A veces cuando no reconocemos nuestras miserias, es una forma de taparlas y maquillarlas para que no vean lo que hay atrás y vean lo poquito que sí tengo o lo que no soy, pero voy a aparentar. También tiene Y sentido. Pero desde eso que nuestra acaba de decir inteligencia también. espiritual, en ese momento que voy a entregar mis 10 sándwichitos que llevé, Que desde todos mi vean. inteligencia, Que todos vean. sí, lo primero que tendría yo que decir es, Señor, que seas tú al servicio y no yo, Señor. Exacto. Exacto. Si yo elevo mi acto, que tengo unas ganas terribles que vean que yo llevé más que Sonia, ¿sí? Pero si yo lo elevo conscientemente, decir, te encanta, Chita, esto de que te echen flores y te digan. Y lo pongo en este nivel de decir, es al servicio, porque va a haber más, porque ya no va a haber apuro ni angustias de si vamos a completar o no. Entonces, si yo lo subo al nivel de la inteligencia espiritual y digo, Señor, lo pongo a tu servicio y al servicio de los que van a participar, yo adquiero y reforzo la humildad, que son los tenis con los que uno camina al cielo, ¿eh? Chita, voy a... ¡Oh, qué rico está eso, ya va! Son los tenis con los que uno camina al cielo, la humildad. Corre, Sí, corre. señor. Gracias, señor, gracias. Mira, en un retiro que fuimos a servir, me encantó, y me va a permitir decir el nombre de la que lo dijo. Ella era directora, que ella vive así. Priscila, una amiga es Priscila Reyes. Nos dijo, belleza, las que mujer. estamos sirviendo, haz de cuenta que debemos de traer una bolsita. Yo me imaginé esas cafés de pan, no sé cómo se llaman, de papel estraza, solamente con los ojitos, porque no nos tienen que ver a nosotros, tienen que ver a Jesús, que Jesús es el que está llevando esos sándwiches. Así es. Y que nuestro actuar invite, no desanime. Porque luego, ahorita que hablaban de los fariseos, pensamos que la gente que participa junto con nosotros en muchos ministerios no se da cuenta. Y la gente sí se da cuenta. Sí se da cuenta. Y desgraciadamente, hay gente que se cuestiona o se desanima. Sí, señor. De perseverar por el ejemplo que damos los que estamos al frente de la formación. Porque nos falta subir el conocimiento teológico y el amor de Dios a actos con inteligencia espiritual. Amén. Exactamente. Mejor explicado para qué. Con inteligencia espiritual. Actos, sí, señor. Actos. No solamente palabrita, es el acto. Es el acto. Como los 10 sanduchitos. La inteligencia me da la capacidad de aquí pensar, reflexionar, ¿sí? Comprometerme, reconocer, valorarme. Pero si no lo hago acto, no pasa a ser inteligente. ¿Sí? Ya lo dije hace un rato, hoy lo vuelvo a repetir para que esto nos dé como mayor claridad de lo que es el actuar con inteligencia espiritual. ¿Sí? Bueno, este encuentro entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu, este contacto vital, es lo que nos va a permitir actuar la mayoría de las veces, porque nadie es perfecto, de una manera más positiva en el trato con los demás. Y es la oportunidad que tenemos de marcar en los demás el deseo de seguir a Dios. Otra vez, por favor, Chita. Yo soy tardía para que se me asimilen las cosas y por eso te pregunto. Este encuentro vital de nosotros, que nos impacta de una manera tan positiva, que nos marca, es lo que nos va a llevar a transformar desde nuestros actos la vida de los que nos rodean. Lo voy a explicar de otra manera. La vida de los que nos rodean para buscar a Dios, que nuestros actos sean una invitación para los demás de buscar a Dios y de amarlos con tal naturalidad, alegría, espontaneidad, compromiso, servicio con el que nosotros podemos comprometernos a vivir lo que conocemos desde la teología, ¿eh? Exacto. Y nuestros actos son la invitación a otros a amar a Dios de esta manera tan natural, sin posturas, sin exageraciones, sin fanatismos. Mira,
un día antes de Reyes, el día 5, tuve la necesidad de ir al súper a buscar un jarabe para la tos. Y en varios pasillos me encontré a una señora con 2 niños en el carrito. Una señora muy bonita, joven, no tan jovencita, pero joven. Y les iba hablando tan bonito a sus niños de que iban a llegar los Reyes Magos y les platicaba quién eran los Reyes Magos y que habían ido a visitar al niño Jesús. Y me la encontraba yo y yo hasta le sonreía así muy bonita. Yo decía, ay, mira qué bonita señora. Y es que ellos nos vinieron a enseñar que aunque sean reyes, me tocó escuchar en un pedacito, que aunque sean reyes, uno ante Dios tiene que reconocer que Dios es más grande que los reyes y uno tiene que estar siempre al servicio. Y entonces me gustó una frase, pero fíjense de lo bonito a lo que pasó. Me gustó algo que le dijo a los niños, porque también repartieron lo que llevaban con los pastores, porque ellos llevaban lonches y en la palabra de los niños, ¿verdad? En el camello, en el elefante, ellos llevaban sándwich, manzanas, y ellos cuando llegaron también al niño Dios, pero también a los necesitados. Por eso nosotros, después de que los reyes nos den regalo, vamos a escoger algunos de nuestros juguetes y los vamos a... Todo iba muy bonito. Y yo, bueno, hasta gracias le di a Dios que todavía existieran esas mamás en el mundo. Llegamos a la caja y yo llegué antes que ella. Y yo estaba sacando de mi carrito, atrás de mí estaba otra señora, que yo creo que el niño que llevaba era su nieto, y luego la señora atrás. Y entonces yo estaba empacando, a mí me cobraron, yo estaba empacando, y la señora llevaba poquitas cosas, la señora atrás de mí, pero algo le dijo el niño, y la señora le dijo, bueno, ándale, pues corre a traerlo, como que quería algo que no le habían autorizado. Y entonces el niño se va corriendo, y la bonita de la predica de los Santos Reyes se le ha soltado la boca con la mujer. ¿Delante de los niños? Sí, claro. Sí, claro, por supuesto. Porque si no estaba preparada para que se formó, ¿cómo es posible que ella que lleva prisa la tenga ahí parada así? Y el niño pues se fue a traerlo, una cosita, no sé qué, ¿no? Y yo dije, ay, Dios santo, le faltó subirlo a la inteligencia espiritual, todo lo bonito que les dijo a los niños en el carrito. Le faltó. Yo diría que no hay allí, no sé, tú eres la propia para corregirme, que realmente no hay allí es lo llamado inteligencia espiritual. Hay un rasgo bueno, es buena madre, esto, aquello, porque la inteligencia espiritual, como tú acabas de decir, tiene que resultar en los actos cotidianos de cada instante. Entonces yo tengo unas cosas bonitas, sí, me preocupo por mis hijos, les enseño esto y esto y esto, pero clase todavía... de teología, pero llévala a la práctica. Exacto, pero la sabiduría divina, la sabiduría espiritual, toma autoridad en todos mis actos. Como adulto. Como adulto, está buena esa observación. Me voy a permitir platicar algo que estuve viendo en un video buenísimo ayer de la señora Gloria Polo, que dice que ella fue, no estaba hablando de lo bien que hacía, sino de lo que hay que aprender. Dice que llevó a un lugar muy pobre a regalar muchos juguetes. Y dice, eran tantos, yo creo que era una comunidad que llegó a hacer eso, ¿no? Que bueno, a los últimos no les alcanzó y que casi, o sea, los agarran a piedras. Pero ella saca una reflexión muy buena, dice, ¿qué nos faltó? Fe. Dice que en otra ocasión, yo creo que fue posterior a esta, les llevó alimentos y dijo, no, yo les quiero llevar lo que mis hijos comen. Entonces se contrataron un carrito de hamburguesas que dice, bueno, para subirlo a ese lugar era algo muy difícil. Y dice, llevábamos 300 hamburguesas y todavía le dije 30 más por si nos hacen falta. Dice que tenían papelitos. La gente estaba formada y repartió los 300 papelitos. Dice, Dios mío, llegamos a la mitad de la fila. Pero dice que ella empezó a orar, Señor, tú multiplicaste los panes. Y lo multiplicas, sí, Señor. Yo no sé cómo vas a hacer, pero aquí. Dice que eran cuando menos 600 personas y llevaban contadas 300. El señor que hacía hamburguesas más 30 extra. Dice, a todos les dieron hamburguesas. Sí, los que íbamos ahí,
también comimos. Y dice, ¿qué fue la diferencia entre una y otra vez? Que nos faltó fe. Dice, porque yo estaba viendo el carrito y cuando sacaban y casi contando cuando eran los regalos. Pero cuando fue las hamburguesas, que llegó a la mitad los papelitos y dijo, aquí se acaba, dijo, Señor, a ver, ¿cómo le haces? Porque la multiplicación de los panes no es algo que quedó escrito en la Biblia y que solo él hacía. Ahí es donde la fe la tenemos que estirar y utilizar nuestra inteligencia emocional para vivir eso que hemos leído. Espiritual, para vivir eso que hemos leído. Eso es correcto. Y miren, es a través de la inteligencia espiritual como podemos entender las necesidades del mundo que nos rodea. Solo a través del buen uso de nuestra inteligencia espiritual podemos entender las necesidades del mundo que nos rodea. Desde un conocimiento espiritual, pero para ponerlo al servicio de ponerlo en práctica en obras ordinarias. Correcto. ¿Sí? Es en la búsqueda de la resolución de los problemas de nuestra vida diaria, es comprometernos a tomar decisiones y resoluciones de una manera empática a las necesidades de los demás, como la señora que mandó al niño a buscar, o el nieto que se fue a buscar lo que quería. Tendríamos que haber sido empáticos a esa necesidad, a esa realidad, pero también esta inteligencia espiritual nos permite crear la posibilidad de ser adaptativas. Exacto. Sí, adaptativas. Bueno, no puede ser. No, todavía nos queda más tiempo, perdón. Leí 50, son 48. No, perdón. Pensé que estábamos ya cortos de tiempo, pero todavía tenemos unos minutos más. Sigue, Chita. Mire, quiero rápidamente, bueno, este tema es muy extenso, pero quiero rápidamente, para quienes nos escuchan, la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿y cómo incremento mi inteligencia espiritual? Esto lo podemos ver en otro programa más detalladamente. Bueno, nuestra inteligencia espiritual aumentará y genera conciencia de nuestro deber ser espiritualmente desde la práctica consciente de nuestros valores, ¿eh? ¿Y cuáles son nuestros valores? Todos los que vivimos día a día: comprensión, tolerancia, prudencia, humildad, pero quería que los nombrara. respeto, fidelidad, ¿sí? Tolerancia, todos los valores en la vida ordinaria de un ser humano, necesarios en la vida de un ser humano. Pero no solo con la ley del asadón, no, y la ley del asadón no son los valores que yo quiero recibir de los demás para mí, sino lo que a mí me corresponde poner al servicio de los demás, esos valores que yo reconozco, ¿sí? Bueno, es vivir la práctica de los valores en nuestro día a día. Exacto. El estudio y la reflexión, no solo el estudio, la reflexión de la palabra de Dios. Y luego, poner en práctica la resiliencia. ¿Ante qué? Exacto. Ante la ofensa y la injusticia. Venimos platicando. ¿Sí? En otras palabras, aceptar la humillación. De la resiliencia ante la ofensa y la injusticia. Cuando yo pongo en práctica la resiliencia, mi capacidad de inteligencia espiritual aumenta. Sí, señor. Bueno, es el compromiso de consciente, la inteligencia espiritual es conciencia, es el de no causar daños ni ofensas innecesarios. Puedo estar enojada, te pueda merecer que te diga, hija de... Pero si solo es un desahogo y no es necesario para alcanzar la mejora del otro, pues con mi inteligencia espiritual me autogobierno, regulo y escojo el momento. ¿Se acuerdan de la comunicación inteligente? Soy testigo de lo que me ha servido en mi matrimonio. Chita, y algo que a mí también me ha costado 50 años aprender es cuando yo empiezo a perder la paz, a veces necesito retirarme. Y claro. Físicamente, lo que sea, hasta que llegue el autogobierno, me vuelvo a aparecer en escena. Y la sexta es el silencio interior. Lo que veníamos platicando en el ¿Cómo camino? que estamos en la misma sintonía? Porque eso era lo que veníamos comentando después que salimos de la misa. Bien, desmenúzalo. Miren, y como nos quedan pocos minutos, este don
no es moderno, no es de ahorita, no es, ay, lo descubrieron, ay, lo está de descubrimos moda. nosotros para nosotros. Fíjense, sí. El apóstol San Pablo, Mi chico. en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, en el 9 al 10, dice, ora pidiendo inteligencia espiritual, porque la capacidad dada por Dios para vivir plenamente en congruencia con la fe cristiana proclamada es el camino. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vuélvelo a repetir. No, y pon la cita allí para que lo Sí, para que lo repítele busquemos. yo mientras escribo la cita. Colosenses 1, 9 al 10. 2 versículos, del 9 al 10. Okay. Colosenses 1. Ora pidiendo inteligencia espiritual, porque la capacidad dada por Dios para vivir plenamente, ¿cuál es la capacidad dada por Dios? La inteligencia espiritual. Exacto. La capacidad dada por Dios para vivir plenamente en congruencia con la fe cristiana proclamada es el camino. Una vez más, repítelo. Congruencia. La capacidad dada por Dios para vivir plenamente en congruencia con la fe cristiana proclamada es el camino. Por eso dice, ora pidiendo inteligencia espiritual. Ora pidiendo. ¿Sí? Sí. Qué belleza, qué belleza. Yo no sé si queda un ratito más, ¿no? Que no queda. Espérame, es que estaba cortando una llamada que me porque también San Pablo dice que si no reciben sabiduría es porque no saben cómo pedirla. ¿Cómo saber si tengo inteligencia espiritual? Me voy rapidito para poder no dejar fuera algunas cosas importantes. ¿Cómo saber si yo tengo inteligencia espiritual? Si de alguna manera, sin saber, si ser consciente, la he puesto en práctica o tengo que poner atención en este detalle. Bueno, pues hay que revisar. Y revisar, ¿qué significa? Silencio interior, acto de conciencia, porque este tema luego lo profundizaremos en otro programa sobre la inteligencia espiritual y lo que nosotros conocemos como exámenes de conciencia, ¿eh? Oh, mira, es que lo que veníamos camino, y lo que aparte lo que el padre venía hablando lo que dijo el padre en la homilía de hoy era más o menos eso. No, está el Espíritu Santo aquí, pero bien. Hay que hacer examen de conciencia todos los días, muy detallado y confesión mínimo 2 veces al mes. Bueno, hay que revisar nuestra capacidad de flexibilidad. ¿Nuestra flexibilidad en qué? En el pensar, en el hablar, en el creer, en el practicar y en el vivir. A veces, y me voy a permitir enfatizar la palabra vivir en el tema de reflexionar sobre vivir, nos perdemos tanto en una poco cristiana lucha por vivir ejemplarmente cristiano que dejamos de ser ejemplarmente cristianos. Dios mío, eso hay que hacer otro programa con lo que acabas de decir. Chica, que tú te sueltas unas que son bárbaras. Hay que desmenuzarlas, chicas. Estamos ya cortísimos de tiempo. Nuestra pregunta que nos queda es, ¿cómo voy a empezar a hacer para reconocer dónde me hace falta esa inteligencia emocional? Quisiera tenerla como propósito para este año, cómo ejercitarla. Pues a lo mejor empezando a pedir a Dios la gracia de ver todo como lo ve Él, de reaccionar como lo haría Él. No sé si te quede algo para cerrar, porque bueno, podemos seguir con este programa. Pues mire, la parte para cerrar, pues es la parte para mí bonita, muy bonita, aparte de reconocer que es la unión del don del Espíritu Santo del Espíritu con nuestro espíritu. Déjenme cierro diciéndoles por qué la importancia de incrementar nuestra inteligencia espiritual, porque la práctica consciente de esta inteligencia, esta parte de este don, es de una manera comprometida, porque actuar con inteligencia espiritual es comprometernos. Por supuesto. ¿Sí? Es la forma, es el camino, porque hablamos del camino, es el camino que nos dará la oportunidad de hacer un buen uso de nuestro libre albedrío. Y es aprender. La inteligencia espiritual es aprender a actuar con el alma y es estar preparado para la rendición de cuentas de los actos que desde nuestra alma brotaron en nuestro día a día, en el vivir.
Chita, muchísimas gracias. Yo creo que vamos a continuar con este tema y pues nuestra oración va a ser tan breve como gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido hoy. Danos la gracia de descubrir lo que nos hace falta. Danos la gracia que nos falta de inteligencia emocional día a día para llevar la práctica, empezando por tratar de comprender a nuestros hermanos, juzgar objetivamente los actos, pero comprender, tener misericordia. Y yo creo que podríamos empezar pensando en ese ser humano que me causa tanto coraje pensar en él, porque tendremos que empezar por el perdón y eso empieza con la comprensión. Y yo diría, como un buen consejo, que meditemos y oremos con la palabra de Colosenses 1 y esos 2 versículos. Y entonces pidamos con humildad al Señor que nos dé esa sabiduría espiritual. Voy a poner un ejemplo drástico porque en México hay mucho coraje contra algunos políticos. Empecemos por orar por ellos. Y si yo estoy señalando corrupción, ¿qué tan corrupta soy yo? Muchísimas gracias, Chita, y nos vemos la próxima semana. Iniciamos los martes a las 3 de la tarde. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos. Que Dios les bendiga. La próxima semana.